Buenas, ¿cómo estamos? Espero que bien y tal. Hoy vamos a hablar una vez más de adultos con altas capacidades, ya que cuando yo me abrí este canal para abrirme en canal contando mi experiencia, lo hice por vosotros, es decir, por esa que fui yo en un momento determinado que buscaba en YouTube a personas con quienes sentirse identificada. El caso es que el otro día abrí una cajita de preguntas en Instagram, @unamentecaótica, y hubo quien me comentó que les gustaría que hiciera más vídeos sobre adultos recién evaluados, o más bien para adultos recién evaluados. Aunque ya tengo cositas, pero que les gustaría pues más cosas, que siguiera haciendo vídeos sobre este tema. Así que como lo prometido es deuda, pues aquí estamos. Por vosotros, mi gente. Tengo muchos vídeos, sobre todo del inicio, desde que empecé a contar mi experiencia, en los que hablo pues sobre cómo me he sentido en cada momento desde que me identifiqué y luego confirmé mis sospechas con una valoración oficial, y concretamente lo he hablado desde el punto de vista del duelo que yo he pasado desde mi descubrimiento. Te dejo por aquí la lista de duelo. El caso es que desde que recibí los resultados de mi valoración, hace casi ya 3 años, he pasado por tantos estados emocionales, tantas opiniones sobre el tema de las altas capacidades en general, sobre mí misma en particular. He cambiado tantas veces de punto de vista de la forma de ver este asunto, que creo que es muy interesante ver vídeos de fases anteriores, porque creo que todos podemos pasar por todas esas etapas, por así decirlo. Así que bueno, voy a comentar hoy 4 cosas que debes saber si eres adulto con altas capacidades recién evaluado. Y si tienes sospechas y te estás pensando si evaluarte, pues también te puede servir. En primer lugar, sobre el duelo que se puede pasar tras la valoración. ¿Por qué hablamos de duelo o por qué hablo de duelo? En Redaci, Asociación de Adultos con Altas Capacidades, hablan mucho también de este duelo simbólico. Y es que mucha gente cuando hablo de duelo me ha preguntado: pero Sandra, ¿por qué hablas de duelo si tener altas capacidades es algo positivo? Y dices sí, si nadie te dice que no sea algo bueno. Pero el duelo puede venir de diferentes cosas que tienen que ver con la historia personal de cada uno. De hecho, en el anterior vídeo, que fue la última entrevista de Mentes Caóticas con Paloma Merello, ella comentaba que ella no ha pasado un duelo, pero porque este duelo pues lo vas a pasar dependiendo de tu historia personal, tu historia de vida, básicamente. Cuando yo hablo de mi valoración de adulta, siempre hablo de este duelo que yo he pasado y estoy transitando. Este duelo que viene de dejar atrás una parte de tu vida que siempre te ha dolido porque siempre has tenido como una espinita ahí de que algo te pasaba o has tenido ciertos bloqueos, etcétera. Entonces te voy a resumir un poco mi caso o por qué yo he vivido ese duelo. Yo me descubrí yendo a terapia. Por un ejercicio que hice con mi psicóloga, me di cuenta tras una búsqueda en Google de que yo había sido una alumna superdotada. Entonces, cuando me di cuenta de eso, que en el fondo ya sabía, solicité cita para hacerme una valoración oficial y entonces ya confirmé mis sospechas. Y a partir de ahí fue cuando empecé a divulgar. Pues bueno, ¿qué pasa? Que yo a lo largo de mi vida siempre he convivido con esa sensación de diferencia, de que a mí me pasaba algo raro y siempre me he ocultado. Es decir, he dejado de hacer cosas que me gustaban por diferentes circunstancias, pero una de ellas por el miedo a ser yo misma, que tiene un poco que ver con esta inatención en la escuela en base un poco a las necesidades que había, porque a mí se me hizo una evaluación con 5 años, se dijo que era mucho más madura pero que ya se me pasaría por no llegar al 130, pero, spoiler, no se me pasó. Entonces, bueno, en mi caso, dejé de hacer muchas cosas que me gustaban por miedo al que dirán, por estar adaptada, por ser esa persona que creía que los demás querían que yo fuese y no quien yo quería ser en realidad. Lo que pasa es que desde muy niña pues llevo arrastrando un problema de autoconcepto, de identidad muy grande, es decir, de no saber quién soy. Entonces, si tú no sabes quién eres, pues es normal que te dejes llevar por lo que crees que los demás esperan de ti, ¿no? Si esperan que seas responsable, que seas prudente, que seas tal, pues puedes mantenerte ahí en un papel un poco de mucha contención, que es algo que hablé en un directo con Instagram con Arantxa, hablando del caso de su hijo con altas capacidades, que es muy parecido al mío, y hablábamos de cuando se comenta dentro de las altas capacidades el tema del masking o camuflaje, es decir, estos niños que se dejan un poco, no se dejan llevar, sino que se adaptan al entorno de manera camaleónica para
para no destacar, porque de alguna manera entiendo desde muy pequeño que si destaco me va a ir mal. Entonces los que tenemos esta conducta de contención y de dejar a un lado, digamos, nuestra propia identidad, nos perdemos por el camino, ¿no? Entonces de alguna forma cuando va pasando toda tu vida te das cuenta de todas las cosas que no has hecho por no saber quién eres y no entender quién eres. Entonces este duelo lo que conlleva es culpar a tus padres, culpar a los profesores, al departamento de orientación, a todos los que cuando tú eras una niña, que no te entendías ni tenías por qué entenderte tú sola porque eras una niña, eran responsables de ti y no hicieron lo que tú habrías necesitado, ¿vale? Esa es una parte del duelo. Otra parte del duelo es cuando tú vas aceptando pues que lo hicieron lo mejor que pudieron con las circunstancias que tenían, etc. Estas son cosas que a cualquier adulto nos puede pasar en la vida, ¿no? Pero en el caso de las altas capacidades, pues se da esa circunstancia, esa diferencia que sientes desde muy pequeñito y que no acabas de entender. O lo entiendes, pero no tienes a nadie que te comprenda y por lo tanto convives como en una lucha constante contigo mismo, ¿no? De yo no debería ser así, yo debería ser normal como los demás, etc. Y luego están pues todos los sueños no cumplidos, todas las cosas que no has hecho, el pensar si tengo X capacidad podría haber llegado a, pero no he llegado, y te culpas y culpas al entorno, etcétera, ¿no? Es normal pasar por aquí, ¿vale? Lo único que puedo decirte es, pues que poco a poco irás saliendo, irás aceptando, ¿vale? Y todo eso, pues que se quedará en el pasado, lo aceptarás como una parte de tu vida y ya está. Pero es muy normal que te sientas muy mal por el camino y que sientas todas estas cosas, que es una cosa que yo siempre digo, que a mí me faltó después de la valoración, es decir, alguien que me explicara, oye, es que a lo mejor pasas por esto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede y por qué se da este duelo en los adultos? Porque muchos de nosotros tenemos detrás una vida, una historia personal complicada por diferentes motivos, que a lo mejor, si en nuestro caso no hemos ido a terapia antes y no hemos descubierto, te encuentras no solo con el asunto de las altas capacidades, sino con muchas otras cosas que obviabas o que tenías ahí en tu cabeza, pero que no habías acabado de colocar. Entonces son un montón de cosas las que tienes que procesar y las que te van a doler. Pero esto creo que cuando se nos hace una evaluación de adultos, pues se centra la cosa en la evaluación en sí y se pierde un poco esta parte de que a lo mejor hay adultos que vamos a necesitar un acompañamiento posterior, porque se remueven muchísimas cosas de tu historia de vida. Pero como comentaba Paloma en la entrevista que le hice, pues en su caso no fue así, pero porque es lo que os digo, depende mucho de la historia personal de cada uno. Y a veces uno se piensa que no tiene nada, cosas que se le vayan a remover y de repente se te remueven cosas, ¿no? Entonces, bueno, primer punto y el más importante, que si estás pasando por este duelo, que es normal. Que te dejo por aquí la lista en la que hablo de ello en las diferentes etapas por las que he pasado. Pero es normal que sientas que tu talento se ha desperdiciado, que culpes a padres, profesores, sistema educativo, que te culpes a ti mismo, que sientas que se han equivocado incluso, que reniegues de esos resultados y de tus propias altas capacidades, de cómo voy a ser yo esto, me están engañando, que sientas que no eres para tanto, o que te sientas inútil porque algunas cosas te cuestan mucho y te cuestionas si eres realmente inteligente, porque no cumples con los estereotipos de éxito académico o profesional, si es tu caso. Y también es normal que no pases un duelo, todo es normal, porque cada persona es única y cada uno lo vivimos de una manera. Hace poco vi un reel en Instagram que compartí sobre una mujer que trabaja con personas que están a punto de fallecer. Y decía que una de las cosas de las que más se arrepentían era lo siguiente: ojalá hubiera vivido una vida más fiel a mí mismo, no la vida que creía que otras personas esperaban de mí. Punto número 2, de cosas que te pueden ayudar y que necesitas saber. Las altas capacidades no explican todo lo que te pasa. Hace tiempo, y pasa en muchos comentarios cuando hago vídeos hablando pues de lo que es tener altas capacidades o de, algunas de las dificultades que hay con respecto a la etiqueta, etcétera, los prejuicios, los estereotipos y estas cosas. Hay gente que te comenta: bueno, es que hay problemas más importantes en la vida aparte de tener altas capacidades. Y tú dices, vamos a ver, ¿eres consciente de que soy una persona humana que está expuesta a todos esos problemas a los que están expuestos el resto de seres humanos? Es decir, que en este caso mis altas capacidades se juntan de manera positiva para unas cosas y de manera negativa para otras con el resto de problemas a los cuales todo ser humano está expuesto. Gracias por la comprensión. Al principio, cuando estás recién evaluado, es normal pasar por una etapa en la que resignificas absolutamente toda tu vida, porque de repente dices: ¡ah! Tenía altas capacidades. Entonces, un montón de cosas que te han pasado y que te pasan actualmente, las relacionas todas con eso. Y es como si de repente
toda tu vida tuviese significado por las altas capacidades y como si fuesen una parte muy grande y muy importante de ti. Es normal pasar por esta etapa y creo que mientras no te quedes ahí toda la vida es bastante sano porque te ayuda a aceptar. Ahora bien, el quedarse ahí enganchado, ¿no? En ese todo lo que me pasa se explica por las altas capacidades y soy así porque tengo altas capacidades, también las cosas malas, ¿no? Del tipo, si no me aguantas te fastidias porque tengo altas capacidades y soy así y no puedo cambiar, ¿no? Este tipo de cosas. Aunque ahí ya hay más un narcisismo que otra cuestión, pero ya hablaremos de narcisismo otro día. Que me lo habéis pedido mucho y por fin he encontrado el momento, ya me siento como un poco más cómoda con el tema porque siento que tengo muy pocos conocimientos, así que hablaremos de esto. Pero creo que es muy sano el pasar por eso, no muy sano, sino que es necesario pasar por ello para aceptar esa parte de ti que no estaba aceptada, que estaba oculta o que desconocías, o que conocías pero desconocías, o que estabas un poco como con esta lucha interna, ¿no? Que comentaba antes. Ahora, lo que creo que es perjudicial es quedarse ahí para siempre, porque no somos solo nuestras altas capacidades. Pero al mismo tiempo, sí es una parte muy significativa de ti. Y te explico por qué. Absolutamente todo lo que nos pasa en esta vida es multifactorial. Es decir, que depende de muchísimos factores, no solo de una cosa. Tanto el éxito como el no éxito en cualquier faceta o dominio, relaciones sociales, amor, éxito académico o profesional, como los problemas que tengas o no tengas en tu vida, las barreras, las no barreras, todo es multifactorial. Absolutamente nada se puede explicar por una sola cosa. Es decir, no puedes explicar todo lo que te ha pasado en tu vida por tener altas capacidades. No obstante, al ser todo multifactorial, entendemos que las altas capacidades son un factor más que puede impactar de muchas maneras diferentes, pero que impacta para bien o para mal, dependiendo de todo el resto de factores. Es decir, que no por el hecho de que todo lo que nos pasa es multifactorial, tenemos que ignorar la alta capacidad intelectual como un factor, uno de muchos, una pequeña piececita que en conjunto conforma el puzzle de las cosas que a ti te pasan como persona. Y esa piececita es una piececita que otras personas no tienen, o no es tan grande o tan significativa. Es decir, que aunque no todo se explique por las altas capacidades y todo sea multifactorial, no debemos de ignorar esta etiqueta. Al contrario, conocerlo es entender una parte más de nosotros mismos, aunque no lo explique todo. Y voy a poner un ejemplo de cómo impacta, por ejemplo, tener un tono de piel muy claro. Tú puedes tener un tono de piel claro pero no muy claro, ir a la playa a las 4 de la tarde en agosto todos los días y ¿qué pasa? Pues que te vas a quemar. Porque no te has echado crema, porque no te has puesto camiseta, pero tú puedes tener una piel muy clara, puedes tener esa característica diferencial, pero cuidar otros factores como no salir de tu casa a las 4 de la tarde en agosto y cuando te va a dar un poco el sol, pues ponerte una crema, una gorra, una camiseta, pero la realidad es que si vas con una persona que tiene la piel más oscura a la misma hora, sin crema, sin camiseta, sin gorra, sin sombrilla, el que tiene la piel mucho más clarita se va a quemar más. Tiene esa diferencia, esa piececita en su puzzle, pues es mucho más grande porque tiene la piel mucho más clara, tienes más riesgo, pero no es el único factor que incide en que tú te quemes. ¿Se me entiende lo que estoy diciendo? ¿Es un ejemplo estúpido? Puede ser. Juzguen ustedes. Pónganlo en comentarios. Pero es que me gustan a mí los ejemplos. Y es pues el que he encontrado. En este vídeo en el que hablo sobre la campana de Gauss, pongo un ejemplo con el tema de la altura. Punto número 3. La necesidad de acompañamiento posterior. Esto ya lo he comentado en el primer punto con el tema del duelo, pero esto es algo que escucho muy poco y que creo que hay que comentar cada vez más y cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y es que después de la evaluación se debería hacer un seguimiento de cada caso, o por lo menos la persona en cuestión tiene que saber que puede que pase por un mal momento, que puede que pase por ese duelo, para que sepa que puede pedir ayuda. Es decir, yo tengo un gabinete y hago evaluaciones y yo le paso una evaluación, enhorabuena, tienes altas capacidades, hasta luego. Eso fue lo que me pasó a mí, que muchas gracias, un trabajo bien hecho, pero claro, luego te quedas en plan de, claro, es que si me han dicho enhorabuena, es que esto es algo bueno. Entonces, si yo estoy mal, es porque a lo mejor me pasa algo más. Que obviamente me puede pasar algo más. Pero
sigues como en esa lucha interna de, claro, como es algo bueno, debería sentirme bien, entonces no me siento bien, entonces es culpa mía porque no me siento bien, porque tengo sentimientos contradictorios o porque emocionalmente estoy muy mal. En fin, que cada caso es un mundo, como he dicho al principio, no todo el mundo pasa por un duelo, no todo el mundo lo va a pasar tan significativamente mal, pero es que depende mucho de la historia vital de cada uno. Y muchas veces hay personas que no somos conscientes pues de la historia vital que hemos tenido o de hasta qué punto nos han podido afectar ciertas cosas que nos han pasado. Por eso para mí es muy importante que se ofrezca este acompañamiento. Y si no te lo han ofrecido, pues simplemente yo decirte que sepas que puedes necesitar ayuda y no pasa nada, pídela. ¿Vale? Pide ayuda en un gabinete que ofrezca terapia especializada en altas capacidades, si eso te ayuda en ese momento. O con algún otro terapeuta especializado en lo que tú creas que necesitas, ¿no? Pero si acabas de salir de la evaluación, pues con alguien que te pueda ayudar un poco a entender esa parte de ti, que es una de muchas, ¿vale? Por ponerte un ejemplo, yo he estado con 3 terapeutas diferentes. La primera era genérica porque era cuando no sabía que tenía altas capacidades, luego estuve con un experto en altas capacidades y luego cuando me di cuenta que necesitaba otro tipo de ayuda, cambié a ese otro tipo de ayuda que necesitaba, ¿vale? Porque ya entendí esa parte de las altas capacidades y ahora necesitaba entender otras cuestiones. Y creo que esto es un ejemplo muy interesante para comentar también lo que hemos visto en el punto anterior de que no todo en tu vida son las altas capacidades, pero son una parte importante de ti. Entonces, una vez entendida esa parte, puedes entender las otras partes ya conociendo eso. Y creo que ese ejercicio, o sea, esa forma de verlo es muy interesante pues para ti, para que puedas integrar, ¿no?, todas esas partes de ti. Porque esto de conocerse es pues un trabajo constante y hay partes de nosotros mismos que, boom, de repente las conocemos y nos chocan con la idea de nosotros mismos que hemos tenido toda la vida y puede ser súper significativo, para otras personas no lo va a ser tanto. Ya os digo que cada individuo es único. Pero eso, lo que quiero transmitir en este punto es, si crees que necesitas ayuda, no pasa nada, es normal, pide ayuda. Y el cuarto punto, conocer a otras personas con altas capacidades. Yo creo, como voy a contar en el vídeo de la semana que viene, en el que voy a hablar sobre los motivos sociales, sobre las relaciones sociales, sobre el tema de socializar y cómo lo necesitamos como individuos, yo creo que lo interesante es relacionarte con todo tipo de personas. Cuanto más amplio sea el abanico, mejor. No es necesario relacionarte solo con personas con altas capacidades, pero puede ser muy interesante, porque puede ser un gran alivio el sentirte comprendida por otras personas. Y yo, en mi experiencia personal, te voy a contar que he tardado mucho en ir a una quedada de adultos con altas capacidades porque tenía una inseguridad de seguir pensando que yo no era lo suficientemente inteligente, ¿no? Este síndrome de la impostora de van a descubrir que en realidad soy estúpida, aunque yo sabía que no era algo racional, que era una cosa, un bloqueo más emocional que otra cosa, ¿no? Pero bueno, respetar que cada uno tiene sus tiempos para esto, ¿vale? Hay gente que recién evaluada ya quiere conocer y hablar con otros adultos con altas capacidades. En este sentido ya os he recomendado muchas veces Redaci, Red de Adultos con Altas Capacidades. Luego también tenéis Mensa, que yo me uní hace más o menos 6 meses, pero lo que digo, no he estado muy puesta, he estado pues leyendo por encima los grupos de Telegram y tal. Y la semana pasada, no, la anterior, fui a la primera quedada y la verdad que muy buena la experiencia. Pero yo siempre lo que digo, yo os animo a que probéis vosotros, ¿vale? Lo que más os apetece. Pero lo que he visto en general por los grupos de Telegram de Mensa, hay mucha variedad de tipos de quedada. Yo acudí a una quedada de emprendedores, fue muy interesante, pero también hay gente que queda para ir a bailar, por ejemplo, ¿no? Para que te hagas una idea. Hay quedadas semanales en cada ciudad y luego pues hay eventos, hay una reunión anual que tiene pinta de estar muy interesante. Yo no puedo ir este año, pero me gustaría ir el año que viene. Y lo que te digo, yo me apunté hace 6 meses, pero por mis cuestiones, mis bloqueos emocionales, me ha costado mucho dar el paso y bueno, que cada uno tiene sus tiempos, pero creo que puede ser pues interesante, o sea que si te lo estás pensando yo te animo a que lo intentes. Pero uno de mis miedos era el decir, se supone que en un sitio en el que me tengo que sentir comprendida no me voy a sentir comprendida, y eso me daba como mucho miedo, el sentirme diferente en un sitio en el que se supone que no debería sentirme diferente, hasta que ya empiezas a no procesar, tal, a sentar un poco todo lo que te ha pasado, todas las partes de ti misma, y te das cuenta pues de que nunca te vas a sentir 100% a gusto en todas las facetas con una persona, aunque bueno, hay personas con las que puedes encajar en muchos puntos, ¿no? Pero me refiero que en una quedada de adultos con altas capacidades te vas a sentir aliviada y comprendida en ciertos aspectos, o vas a sentir una conexión determinada,
y con otras personas en otro entorno vas a sentir otro tipo de conexión. Pero bueno, del tema grupos sociales, socializar, socialización, hablamos la semana que viene. No te lo pierdas. Prueba, yo te diría que probaras si tienes la duda y te apetece, si no te apetece, no tienes que hacerlo, pero no te cierres solo a ese grupo, es lo que yo te diría. Así que en este sentido, llevaba yo dándole vueltas muchos meses a abrir un grupo de acompañamiento para adultos que estáis o recién evaluados, os queréis evaluar o tenéis sospecha, tal. Así que os he dejado un formulario en la descripción para recoger un poco vuestros datos y haceros preguntas de cómo os gustaría que fuese ese acompañamiento, ¿vale? Había pensado mensual, pero puede ser quincenal. La idea es hacer sesiones online en principio, si puedo en algún momento puede ser presencial, y la idea es pues tocar diferentes temas que os puedan resultar interesantes. En el formulario os lo voy a poner para pues cada día proponer un tema y que podáis hablar sobre eso, compartir vuestras experiencias personales, etcétera, ¿vale? La idea era hacer, en lugar de lo típico de 1 hora a la semana, espaciarlas más en el tiempo y que sean sesiones más largas, porque cuando he trabajado con grupos me doy cuenta de que según va pasando la hora, como que la cosa se va haciendo más interesante, ¿no? Entonces me parece más interesante hacer sesiones que sean más largas, de unas 2 horas a lo mejor, pero que sean más espaciadas en el tiempo, es decir, no 2 horas todas las semanas, pero a lo mejor pues es una reunión de 2-3 horas una vez al mes, o un par de reuniones de 1 hora y media, 2 horas cada 15 días aproximadamente. Esa es mi idea. Porque también, pues eso, me habéis preguntado muchas personas por Instagram, por aquí, por mensaje privado, si tenía algún servicio grupal de este estilo. Ya sabéis que tengo Crisálida, que es para trabajar la orientación vocacional, es algo un poco más específico, más pedagógico, ¿vale? Pero la idea de estos grupos de acompañamiento es un poco más compartir experiencias, es decir, el sentirte un poco comprendido por otras personas pues que están un poco pasando, ¿no?, por esto, y el poder tener ese grupo, esa comprensión de grupo de la que hablábamos, que a lo mejor nos puede faltar en otros círculos, entonces un poco para compensar. Así que bueno, ahí te dejo con el formulario para que me ayudes a darle una pensada a esto, en lo que llevo ya unos meses pensando y dando vueltas. Y nada, te espero la semana que viene en el vídeo sobre los motivos sociales, socialización, que creo que puede ser súper interesante. Espero que te haya ayudado este vídeo. Cualquier consulta, duda, cosas, ya sabes, comentarios, o puedes escribirme a info@haciendopedagogía.com. Chao.